Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a trabajar con nuestra jornada número 1 de lenguaje. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por presentar sus actividades a tiempo. También agradecerles por el enorme esfuerzo que están haciendo en casa, desarrollando cada una de sus actividades. Quiero también felicitarlos por todos los logros que han obtenido ustedes, que son lo principal para nosotros para poder seguir adelante. Los felicito por lo que están haciendo. También es importante darle gracias a nuestro Padre por permitirnos poder vernos a través de este medio, ¿okay? Y pedir por aquellas personas que en estos momentos están pasando tiempos difíciles, orar por nuestra familia, por nuestros compañeros, por el colegio. ¿Okay? Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro lema: somos la diferencia con Jesús. Iniciamos nuestra jornada 1 de la semana 29. Bienvenidos. El contenido que vamos a desarrollar, o dos contenidos que vamos a desarrollar, son el relato histórico y la crónica. Materia lenguaje y su servidor, Mr. Víctor Martínez. Ok, iniciamos con una pregunta. ¿Qué es un relato histórico? Un relato histórico es una narración que tiene como principal intención de recrear algunos sucesos o acontecimientos que están vinculados con la historia. Podemos ver la imagen de la independencia de El Salvador. Podemos formar lo que es un relato histórico a través de este hecho, de este evento. ¿Ok? Tomamos en cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido para poder elaborar lo que es un relato histórico. Recordemos que un relato histórico son hechos reales, no ficticios. Ahora, tenemos este esquema de las características que posee lo que es un relato histórico. Primera característica es que su punto de partida es un hecho real. Quiere decir que el relato que vayamos a elaborar o la narración que tomemos tiene que ser un hecho real, algo que haya sucedido, que haya pasado. ¿Para qué? Para que este evento sea recordado en las futuras generaciones. Luego también tenemos como segunda característica, desarrolla un solo hecho en el que se ubican los personajes. Ok, en esta parte los personajes son importantes para un relato histórico. Entonces, se desarrolla el proceso de cómo se dio este evento, qué pasaron, quiénes participaron. Luego también tenemos la tercera característica, es que se redacta en tercera persona. ¿Con qué fin? Para que el lector pueda comprender lo que es el contenido. Cuarta característica, tenemos que tiene una secuencia cronológica. En esta parte se dan todos los sucesos de forma cómo se fueron desarrollando, ¿verdad? No podemos empezar desde el desarrollo hasta el inicio. Tiene que llevar una jerarquía, cómo se dieron los procesos, ¿ok? De forma cronológica. Luego también tenemos, por última característica, que predomina la objetividad al presentar los hechos. Quiere decir que todos los hechos que se mencionen en este relato histórico tienen que ser de verdad, tienen que ser reales, ¿ok? Ahora tenemos lo que es la estructura del relato histórico. Se compone de tres partes: de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, en esta parte, su función es presentar de manera general cuáles fueron los principales hitos. Estamos hablando de eventos que se relatan, qué pasó, cómo sucedieron los hechos. Luego también menciona algunos elementos que intervinieron o que surgieron y que estos le dan la forma, la intención a la narración que se forma lo que es un relato histórico. En el desarrollo, en esta parte se presenta el área central del relato, quiere decir todos los eventos desarrollados, cómo se dieron, cómo se llevaron a cabo. En este apartado, el escritor debe de detallar con precisión cómo pasan los eventos o los hechos o los acontecimientos. ¿Con qué? Con el fin de dar lugar a la historia. No puede inventarse nada. Y en la conclusión, en este último apartado, en esta parte, se destina a exponer los principales o las implicaciones o las consecuencias que dieron origen para que se diera este relato histórico. ¿Ok? Ahora tenemos algunos elementos de relato histórico. ¿Quiénes participan? Los personajes.
ellos son los que le dan el sentido al relato histórico. Hay que mencionarlos qué hicieron en esta narración. Las fechas o tiempos, cuando hablamos de los años en que sucedieron los eventos y el tiempo o los periodos en los que se desarrolló esta historia. Luego también tenemos los lugares y los espacios. Hablamos de dónde se desarrollan las acciones, las dificultades, qué surgió para poder darse este evento, las motivaciones, cuáles fueron los logros de estos personajes y los objetivos, qué fue lo que los llevó a ellos a tomar esta decisión para poder tener este relato histórico, esta narración para las futuras generaciones. Y podemos ver lo que es el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. ¿Okay? ¿Quiénes son los personajes? Cristóbal Colón. ¿En qué fecha se dio? En 1492 hasta 1502 en los 4 viajes que realizó Cristóbal Colón. ¿Okay? ¿En qué lugares se dieron? Se dieron desde Europa hacia América. ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Okay? Tuvieron que atravesar, ¿verdad? Mucho tiempo, navegaron por mucho tiempo enfrentándose a las diferentes circunstancias podemos mencionar, del clima. ¿Cuáles fueron las motivaciones? Que encontraron riquezas en América y su objetivo era que las potencias europeas se mantuvieran. ¿Okay? Entonces podemos hacer un hecho histórico del descubrimiento de América. Ahora vamos con el segundo contenido, la crónica. La crónica es la recopilación de un hecho histórico, de los hechos históricos, y que son presentados en un orden cronológico. Cuando hablamos de un orden cronológico, hablamos de la secuencia que llevaron o que lleva este hecho. Tenemos algunas características que posee la crónica. Y número 1 tenemos que sus hechos o sus narraciones o las acciones suelen ser narrados por un testigo, ya sea que haya participado en el evento o que no sea, que no haya participado. Y se expresa esta narración en tercera persona. La segunda característica que tenemos es que contiene una valoración del escritor, pero debe de tomar en cuenta lo que es la objetividad, que quiere decir que tienen que ser hechos reales, ¿ok? Certeros. Y luego tenemos que a partir de la temática, del enfoque del autor, las crónicas se clasifican y tenemos literaria. Cuando hablamos de la literaria, ¿okay? Una crónica literaria es que reconstruye hechos reales o imaginarios con lenguaje literario. ¿Okay? Nos referimos a que el escritor utiliza, ¿okay? Figuras literarias para poder expresarse, para poder darle sentido a lo que es a esta crónica. Luego tenemos que es histórica. ¿Okay? Una crónica histórica se refiere a que encadena, enlaza eventos históricos, hechos históricos que se van desarrollando de forma cronológica y que se presentan como una historia. Y por último tenemos la periodística. En la periodística se da lo que es una narración detallada de los sucesos. ¿Ok? Que luego se convierten en una noticia o que pueden partir de una noticia para poder formar lo que es una crónica. Ahora de ahí tenemos un ejemplo de la crónica literaria y tenemos el ejemplo de la crónica. Esta se encuentra en su libro, la crónica de una muerte anunciada. ¿Por parte de quién? De Gabriel García Márquez. ¿Okay? A partir de un hecho real, ¿verdad? El asesinato de Santiago Nazar, el autor narra una historia de amor mezclando la realidad y la fantasía. ¿Okay? Una crónica a través de un hecho que haya sucedido. ¿Okay? Y ahí tenemos con respecto a la literaria. Ahora, la crónica histórica. Un ejemplo es la primera crónica general. También se encuentra en su libro esta parte. Es escrita bajo el reinado de Alfonso el Sabio. Ok, en esta parte, recordemos que la histórica presenta un orden cronológico de los hechos.
Entonces, presenta cronológicamente los orígenes legendarios de España hasta la historia de Castilla con Fernando III. ¿Okay? Es un ejemplo de una crónica histórica. Luego tenemos la periodística. Cuando hablamos de la periodística, estamos mencionando este ejemplo que también se encuentra en su libro, que puede partir de una noticia. Las crónicas deportivas que narran con detalle cómo se realizó un evento deportivo. Ok, puede ser las Olimpiadas, podemos mencionar y podemos formar lo que es una crónica a través de esta noticia. También pueden cubrir eventos como los festivales, fenómenos naturales o viajes. ¿Okay? Ahí tenemos que no solamente se puede basar al deporte, sino también a cualquier otro evento que pueda ser, que pueda surgir a través de una noticia. Ok, vamos a desarrollar lo que son las actividades del libro. La primera actividad que tenemos es la actividad número 2 de la página 85. Y tenemos que vamos a marcar los hechos que podrían desarrollarse como un relato histórico. Ok, primero, la compra de un auto nuevo. Segundo, el primer día de clases. El tercero, el descubrimiento de una nueva especie. Ok, de estas tres, ¿cuál es la correcta? Ok, el descubrimiento de una nueva especie. Podemos formar lo que es un relato histórico. Siguiente, sobrevivir un terremoto. Sacar 10 en un examen. Y tenemos por último la pacificación de un país con problemas de violencia. Ok, ¿de cuál de estos tres hechos, cuáles podríamos formar o desarrollar lo que es un relato histórico? Ok, tenemos ahí sobrevivir a un terremoto. Y por último tenemos la pacificación de un país con problemas de violencia. Siguiente actividad. La actividad número 4 de la página 85. Y tenemos, escribe, ya aparece la respuesta. ¿Okay? Escribe qué datos investigarías para escribir un relato histórico sobre el primer grito de independencia en El Salvador. Y tenemos ahí que para poder conocer este relato histórico del primer grito de la independencia de El Salvador es necesario conocer la historia, cómo se dieron los eventos. ¿Okay? Entonces tenemos como respuesta la fecha de los hechos, cómo sucedieron los eventos, el orden en que pasaron las acciones y quiénes participaron, quiénes fueron los personajes que participaron. ¿Okay? Y tenemos ahí como ejemplo a José Matías Delgado. ¿Okay? Siguiente actividad. Vamos a trabajar la actividad 1 y 2 de la página 187 utilizando este texto que se encuentra en su libro. Y dice, no es costumbre de todos los días ver caer una piedra del cielo, y menos acompañada de los fenómenos acústicos y luminosos correspondientes a estos sucesos. La caída de meteoritos es un proceso ocasional, imprescindible, tanto en la fecha como en el lugar. Sin embargo, a pesar de que se trata de un suceso que ocurre con frecuencia, este se convierte en motivo de exposición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, MNCM. Se encuentran la más amplia colección de meteoritos caídos en España desde el siglo XVIII, y de que también se realizan importantes estudios acerca de su impacto social e histórico. No se suele dedicar mucho espacio a contar las reacciones sociales producidas por estas caídas, gran parte de ellas ocurridas en épocas en las que la población prácticamente no tenía ningún conocimiento científico sobre la cuestión y, por tanto, suscitaron las situaciones más pintorescas. Seguimos con la lectura. Desde el siglo X se registraron documentalmente en España más de 40 caídas de meteoritos. Las referencias a los fenómenos que se produjeron en las caídas fueron recogidas de forma desigual en cada caso. Son llamativos algunos de finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, por los curiosos relatos de los que queda constancia en la prensa local y nacional de la época. Uno de los impactos que tuvo más eco social fue el sucedido en Madrid en 1896. El impacto produjo
una gran confusión en los vecinos de la zona y trausentes, como refleja una crónica escrita por Matamoros el día siguiente al suceso en el diario La Época. No teman, mis lectores, si los tengo, que los hable más o menos científicamente del bólido, de las capas atmosféricas, de la substancia sideral y de todas esas cosas que a la hora presente tienen sumidos en un mar de confusiones a los cocheros de punto, a las cigarreras, a las comadres de los barrios bajos y a todas esas gentes, en fin, que se pasaron el día de ayer mirando el cielo. Otro caso destacado fue el ocurrido años más tarde, el 19 de junio de 1924, en Olivenza, Badajoz, descrito por el geólogo español Lucas Fernández Navarro en 1925. ¿Ok? ¿Quién lo hace? Gara Mora Carrillo. Y ahí aparece de dónde se ha obtenido lo que es este texto. Ok, vamos a responder lo que son las actividades. Actividad número 1, refiriéndonos al contenido. Escribe el tiempo de la crónica a la que pertenece el ejemplo anterior. Justifica tu respuesta. Ok, pertenece a una crónica periodística. ¿Por qué? Porque hay un hecho, lo redacta en esta parte el periodista como una noticia. Porque narra sucesos a partir de la noticia, como lo acabo de explicar. Y luego tenemos, escribe el orden cronológico en el que se documentan las caídas de los meteoritos. Y tenemos que desde el siglo X se documentan 40 caídas. Luego quedó constancia en los relatos del siglo, tenemos siglo XIX y siglo XX. Siguiente actividad, actividad de plataforma. Vamos a marcar las características que en este texto tienen en común con la crónica. Día de la Independencia a la Reforma. Y tenemos ahí, al finalizar la lucha por la independencia de México, se buscó formar una nación. Sin embargo, los intereses de los protagonistas de ese momento histórico eran diversos y la sociedad de la nueva nación también lo era. Se intentó incluir a todos los mexicanos, se resaltaron las características de la nación y de sus habitantes. Se reconoció a la población indígena y el pasado prehispánico que durante los siglos del virreinato había estado olvidado. Se trató de hacer una legislación más moderna que respetara la diversidad de los ciudadanos. Las luchas políticas internas entre los liberales y conservadores permitieron el nacimiento de la pluralidad, ya que se buscaba el bien de la nación, incluyendo a toda la sociedad en la protección de las leyes, las cuales proponían libertad de cultos, educación masiva e integración de todos los grupos étnicos. Ok, vamos a marcar las características que tiene en común esta crónica. Primero, presenta interpretación de los hechos. Claro que sí. Segundo, ¿es narrado por un testigo de los acontecimientos? No. Tercero, ¿sigue una consecuencia temporal? Tampoco. ¿Es narrativo e informativo? Claro que es narrativo e informativo. Siguiente, ¿se centra en un hecho o suceso? Ok. Siguiente, no es correcto. ¿Está narrado en primera persona? Tampoco. Y por último, el texto es claro y conciso, correcto. Ok, ahí tenemos esta actividad de plataforma profundizando lo que es el contenido de la crónica. Seguimos. Bueno, muchas gracias, chicas y chicos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Si hay alguna duda o pregunta, me pueden llamar o me pueden escribir. Estoy para servirles. Que Dios les bendiga.